la obligación mía es poner las bases del énfasis del mes. De manera tal que los hermanos que vienen detrás predicando en el resto del mes vayan poniendo también su granito de arena de forma tal que puedan construir un poco más sobre lo que es el énfasis del mes. Y hoy vamos a hablar sobre el amor. El mes del amor. Vaya usted preparando ir a una tienda a regalarle a su señora, a subir los puntos con la señora, a regalarle ese anillo. Yo siempre recuerdo aquel anillo que estaba yo recién llegado aquí a este país. Y como todos los recién llegados estamos con las ollas boca abajo, porque no hay nada que echarle. El frigorífico tenía solamente un tomate arrugadito y una botella de agua. Y llegó la época en que tenía que regalarle a mi señora, que me ha soportado durante muchos años. Y me fui a Eroski. La publicidad no me la pagan. Me fui a Eroski a comprar un anillo. Y dije, le voy a regalar un anillo. Es un acto de fe, cuidado. Y cuando vi aquello, había anillos de todos los precios. Y la señora me iba sacando anillos. Y allá escondido, ese que nadie quería. ¿Cuánto cuesta ese anillo? 36 euros, dámelo. Y me dijo, le quito el precio. Le dije, no, súbeselo, porque es para mi señora. Para subir en los puntos con la jefa, ¿no? Porque uno tiene que tener los puntos arriba, ¿verdad, mi hermano Julián? Gilberto, ¿qué dice usted? Pero aunque haya sido un pequeño detalle, es una demostración de amor. Porque cuando uno ama, uno quiere lo mejor para los demás. Hoy vamos a hablar del amor. Les voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos, que vamos a empezar orando. Ya nuestro hermano ha orado y hemos tenido tiempo de oración hoy, pero vamos a seguir orando. Orar es comunicarse con Dios. El hermano ha leído hoy el Salmo 18. En el Salmo 19, la última parte del Salmo 19, hay una frase que me gusta. A mí, cada vez que oro, traer al frente, y es la que van a escuchar ahora que oremos. Vamos a orar para entregar cada pensamiento y cada palabra que digamos a nuestro Dios y Salvador. Señor Jesús, nos sentimos abrumados por la responsabilidad de hablar de tus cosas. Bendito Dios, no queremos, Señor, decir una palabra que no venga de ti, Señor. Queremos estar centrados en tu escritura. Queremos solamente honrarte, adorarte y darte a ti el único merecedor de todo, toda gloria, toda honra, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepara, Señor, nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para lo que va a acontecer ahora. Tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad y eso, Señor, lo creemos. Y pedimos también, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Ese énfasis del mes, saben que todos los meses tenemos un énfasis, ¿no? Parece algo trivial. El énfasis del mes pareciera algo sencillo, pareciera algo que ya está muy machacado, pareciera algo que conocemos mucho, vivir en el amor de Cristo. Pero si cogiéramos nosotros e hiciésemos lo que hemos recomendado, lo que está recomendado en el librito que estamos estudiando, veríamos que tendríamos que analizar el contexto de la frase, vivir en el amor de Cristo. Allí dice vivir en el amor de Cristo, ¿verdad? Si cogiéramos esa frase y la dividiéramos en 3 partes, podríamos sacar 3 aspectos fundamentales de esa frase. La primera es vivir. ¿Lo ves? La segunda es amor y la tercera es Cristo. Y nuestra obligación hoy es sentar las bases de lo que significa esa frase. Vivir, todos conocemos lo que es vivir.
Los que ya tenemos el sol en nuestras espaldas, sabemos que la vida es diferente de lo que pensábamos cuando teníamos 5, 6, 7, 8, 10, 15 o 20 años. Y la palabra vivir es tan importante en nosotros que vivimos sin pensar en la muerte. Negamos la muerte. Y es tan importante ese concepto de la vida que vemos, que escapamos, por ejemplo, de los lugares desiertos. Nadie quiere un lugar desierto. Todos quieren ir a nuestros países donde hay vegetación frondosa, donde hay vida. Y uno va al zoológico para poder ver vida que no puede ver en sus países de origen. Allí aprendemos que hay vidas diversas. Y es tan importante este concepto, el concepto de vida. Estoy aislando los conceptos para empezar a trabajar esta frase que Pepsi-Cola, ¿conocen a Pepsi-Cola? Esta publicidad tampoco me la paga. Hace unos 30 o 35 años decidió coger el concepto de vida y sobre ese concepto de vida construir una campaña publicitaria que existe hasta el día de hoy. Ellos comenzaron alrededor del año 70, 80 a trabajar ese concepto. Se pusieron de acuerdo, dijeron, ¿cuál es el concepto importante para la gente? La vida. Y algunos de ustedes que tienen suficientes años podrán recordar que siempre el logotipo de Pepsi-Cola estaba relacionado con la vida. Decía, en mi época, decía en los años 80, salía el logotipo de Pepsi-Cola y decía, vívela. Quizás algunos de ustedes se acuerdan. Si usted estudia un poco la manera, aquí hay gente que quizás no toma Pepsi-Cola, pero toman la competencia, Coca-Cola. Pero si usted ve las publicidades, puede hacer la búsqueda por internet, verá que siempre el concepto de vida está allí. Y es un concepto que es inherente a nosotros, vivir. ¿Cuántas veces nuestros hijos rebeldes o nosotros hemos sido rebeldes con nuestros padres y hemos dicho, esta es mi vida, yo la vivo como yo quiera, con mi vida yo hago lo que la gana se me dé? ¿Cuántos nos hemos pasado? El concepto está ligado a la vida. Yo soy rebelde, yo hago lo que yo quiero, la vida es mía, es mi propiedad, es inherente a mí. El otro concepto que tiene esa frase es Cristo. Podemos filosofar y pasar grandes horas aquí hablando acerca de Cristo. Ríos de tinta hay, mis hermanos, acerca del concepto de Cristo. ¿Qué significa? Los filósofos lo hablan de una manera, los cristianos de cualquier denominación lo hablan de otra. Para los judíos no ha venido el Mesías, el Cristo, el ungido. Podríamos pasar horas aquí hablando de eso. Pero como es el mes del amor, no voy a hablar de vivir, no voy a hablar de Cristo, voy a hablar de la totalidad de esa frase que unida es potentísima. Vivir en el amor de Cristo es potentísima y voy a hablar del amor. Y para poder hablar del amor, mis hermanos, tenemos que ir a conceptos muy antiguos. Así que yo le voy a pedir que usted, va a estar grabado, pero que usted saque papel y lápiz, si tiene, y si es de los que apuntan, porque hoy voy a dar algunos conceptos que nuestros hermanos que van a estar aquí en las próximas predicaciones van a construir sobre ellos. Tiene que ir conmigo, si le parece bien, vaya a Proverbios 23. Para empezar a construir el concepto del amor. Porque bueno, el amor está esa palabra, ese significado está tan perdido que Hollywood nos los ha echado a perder también. Usted ve los que ven películas de Hollywood, usted ve que dicen, I love the color, amo ese color. El chocolate, I love chocolate, amo el chocolate. Ha perdido la profundidad de lo que es. Pero para poder construirlo, y para poder entender el concepto profundo, completo de amor, tenemos que ir a los antiguos. Tenemos que ir a Proverbios. Proverbios capítulo 23.
El rey Salomón escribió parte de los proverbios de los que están aquí, porque él escribió 3,000 proverbios. ¿Sabía usted eso? Si va a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, verá usted que dice que él escribió 3,000 proverbios. Pero solamente tenemos en la escritura 512 proverbios. Estos que están aquí son 512. De los cuales muchos de los proverbios que hay vienen de fuentes históricas que no fueron escritos por él, fueron reescritos por él. Esto tiene más de 3,000 años. Estos proverbios. Y este en específico, que vamos a estar viendo hoy, es el sumum, es la sustancia, es el cubito, el caldito de pollo. Nos venden que cogen un pollo, lo meten en una, eso es mentira, que lo meten en una olla y después sacan un caldito así. Y usted lo pone en el agua cuando está solito en casa, que su mujer se ha ido de vacaciones y usted no sabe qué cocinar, se le han acabado todas las latas. Y tira del caldito de pollo. ¡Pah! ¿Y dónde está el pollo? En teoría, aquí sí hay caldo. Porque si viene el pollo, el caldito de pollo, el cubito de pollo, es el concentrado. Esto que está aquí, que vamos a leer ahora, es el concentrado de sabidurías antiguas, no reñidas con la escritura, porque está aquí. Pero que Salomón en su sabiduría le coge y le pone aquí entre estos 512 proverbios que tenemos que escribió él. Los escribe alrededor del año 931 antes de Jesucristo. Sume. 931. Tiene que haberlo escrito alrededor de ese año porque ese año él se va al otro barrio. Así que lo tiene que haber escrito antes de esas fechas. Porque las primeras etapas de su vida las utilizó ¿en qué? En la construcción, en hacer cosas y atender 700 mujeres. Eso quita tiempo, cuidado. No nos engañemos, si con una vez no llegamos, ¿verdad, mi hermano? Imagínense 700. Entonces, al final de su vida, él va recolectando estos proverbios y este que está aquí era muy típico de esa región en la cual él estaba. Recordemos que Salomón tenía relaciones comerciales, significa que hablaba con gente de Egipto, de Etiopía. ¿Se acuerda que fue la reina de Saba? Y esas iban en una carreta, en una carroza, llevada a mano con toda seguridad, pero traían la sabiduría. El intercambio, lo importante, eran los libros que llevaba, los rollos. No solamente que llevase, cuando iba a visitar, llevase un presente. Ir de traje. ¿Sabe lo que es ir de traje? Cuando usted le invitan a algún lado, que usted tiene que ir de traje. Traje esto, traje lo otro. Así como hay que ir. Pues cuando iban de traje, llevaban presentes, pero también llevaban la sabiduría de ellos. Y Salomón, que tiene la fama de que era un hombre sabio, después ya vemos que al final de su vida no fue tan sabio como tenía que hacer, o tenía que ser, cogió este proverbio. Vamos a analizar este proverbio porque este proverbio nos va a dar a nosotros el principio para entender el amor. Pastor, pero proverbio no va a hablar del amor. Proverbio no va a hablar del amor. 23:7, vayan conmigo. ¿Lo tienen? Dice así la escritura. Dice. Tiene que leerlo en la Reina Valera 60, Cuidado, porque en la versión Nueva Traducción Viviente está con un tono diferente. Vamos a trabajar la Reina Valera 60. Dice de esta manera. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Oye? Vamos a abrir un poco este versículo. Pensamiento es una palabra muy antigua, recordemos que quizás usted y yo creamos que el idioma hebreo es un idioma muy antiguo, pero el griego sigue siendo más antiguo que el hebreo. Y en aquel lugar habían lenguas que se llamaban
lenguas siríacas, lenguas mesopotámicas, lenguas de Acadia, que fueron nutriendo con sus raíces y su pensamiento lo que es este idioma. Al igual como usted consigue, usted va a Francia o va a Italia o va a Portugal y usted escucha que hay palabras comunes porque tienen una raíz común en latín. Va conmigo, ¿no? Pues igual acontece con esto. Y esta palabra que quiero pedirle a que usted, por favor, subraye pensamiento, es una palabra que en el sentido profundo significa cuando usted está razonando, cuando usted está calculando, cuando usted está haciendo un análisis de algo. Esa palabra para los que predican y enseñan en esta congregación es Sahar, S-A-apóstrofe-A-A-R, Sahar, pensamiento. Significa que es como un programa de ordenador, como una aplicación, una app de esas, ¿no? Que usted baja y entonces ella hace algo específico. Dice la Escritura que el hombre es el resultado del pensamiento que está en un lugar específico. ¿Usted ve dónde está el lugar específico? Corazón. La palabra corazón allí es una palabra que... Hay dos palabras para corazón en el Antiguo Testamento fundamentales. Las dos se traducen para nuestro idioma como corazón, pero son dos palabras diferentes, inclusive en el sentido y en la profundidad. La primera palabra es lev, L-E-V, para los que predican. La palabra L-E-V es una palabra que habla de un corazón que compone la totalidad del ser humano. Pero esta palabra que está aquí, corazón, es la misma palabra que en el griego y que ha llegado a nuestro pensamiento o a nuestro idioma como alma. Así que podríamos decir que el alma es la esencia de lo que es usted. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí y aclarar un concepto. La mayor parte de los cristianos, como tenemos una influencia griega en nuestro pensamiento, pensamos de esta manera. Pensamos que somos un cuerpo que tiene un alma y que adentro de esa alma está un espíritu. Cuando en realidad la Biblia nos lo muestra al revés. Somos un espíritu que tiene un alma que tiene un cuerpo. Es diferente el análisis. Cuando usted lo analiza de esta manera, la responsabilidad que tenemos es grande, porque el espíritu es el que se conecta con Dios. ¿Me va siguiendo? Y aquí está hablando del nepes. Aquí está hablando de lo que es la esencia de usted. Lo que significa, acuérdense que tenemos que definir amor. Lo que significa que de la manera en la cual usted analice, usted, su conciencia, su ser interior, su alma, piense, analice, tenga el programa en su cabecita, de esa manera va a actuar usted. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Por eso resulta que esta sabiduría tan antigua que fue dejada de lado por la Ilustración, el pensamiento de la Ilustración es un pensamiento que nace por ahí de 1600, 1700, donde empezaron a poner las cosas de Dios casi de lado para darle prioridad a lo científico. Resulta que a finales de las fechas de 1800, dos científicos validan esto, 3000 años después. Y me va a decir que lo que hemos estudiado esta mañana, que la Biblia no es inspirada por Dios, que no es divina en sus conceptos, es mentira, ¿no? Pues resulta que había un señor en Lituania, Edward Sapir, ese es el nombre. Este hombre era un judío lituano.
¿Les aburre la historia? ¿La historia les aburre o les puedo contar la historia? Voy a contar. Este judío lituano, Eduard Sapir, había de pequeño, de chiquitín, en el lugar de reunión, había escuchado a los sabios judíos. Por eso es tan importante que usted traiga a sus hijos a la iglesia. Escuchaba a los sabios judíos hablar de cosas que le llamaban particularmente la atención. Este hombre, que pertenecía a una escuela de pensamiento judío, no me voy a meter por ahí ahora, porque eso será motivo de que salgamos de aquí a la 1:30 o 2 de la tarde. Este hombre que tenía un sistema de pensamiento que había escuchado a los predicadores, a los pastores. ¿Se acuerda tan importante que estábamos hablando de los sistemas esta mañana? Este hombre llegó a la conclusión de que había algo en las palabras de las personas y en la manera del idioma, porque él tiene que abandonar Lituania y se va a los Estados Unidos a estudiar, a vivir. Y le pasa lo que nos pasa a nosotros, el síndrome del inmigrante. Llega usted, se baja del avión y se da cuenta que el dinero no se recoge al bajar la escalera como le habían prometido, ¿no? Ya sabe que ustedes dicen, no, cuando venía un pariente nuestro, de allá, yo voy para allá. Yo me tengo que ir allá a España porque allí se recoge el dinero. Está como el chiste de aquel campesino que viene de allá, de nuestros países. Vamos a decir que era del Tolima. ¿Quién de aquí es del Tolima? ¿Hay alguno del Tolima aquí? Del Tolima, vamos a poner que era de Pasto, pues. Y le dice, no, tienes que irte a Miami porque en Miami hay dinero, se recogen los árboles, no puede ser. Vende sus gallinitas, vende su cerdito, vende su tierrita y se compra el billete de avión. Lo pone su ropita en una caja. No usamos maletas, la gente pobre no usamos maletas. Y se compra el boleto de Avianca. Llega, tampoco me pagan la publicidad, llega a Bogotá y Bogotá a Miami. Todavía no estaba Donald Trump allí. Y le baja del avión emocionado, pasa inmigración y cuando va bajando por las escaleras eléctricas, que nunca había visto unas escaleras eléctricas, el pobre muchacho, ve un billete de $10 en la escalera y dice, hoy estoy muy cansado, empiezo a recoger mañana. Que no es así. Cuando usted llega aquí se enfrenta al síndrome del inmigrante. Usted va al supermercado y va a pedir un Milo. Y dice, no, Colacao. Entonces este hombre se da cuenta que el idioma tiene conceptos importantes, porque usted y yo hemos vivido eso. Hemos tenido que aprender otro idioma aquí. No podemos hablar. No podemos decirle las cosas como nosotros le decimos. Tenemos que hablar el español de España. Y algunos hasta nos pasamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estáis vos? Con nosotros no. Mi hermano se le quiere, Pedro. Vale. Y a usted también, mi hermano. Entonces, este hombre se va a Estados Unidos y se mete a estudiar lingüística porque le impactó muchísimo. Empieza a dar clases en la universidad y tiene entre ellos varios discípulos y un discípulo de segunda generación cuyo nombre es Benjamín, y ahora voy a recordar el apellido. Entiende el trabajo y se da cuenta, que también es lingüista, se da cuenta que el idioma priva fundamentalmente en la manera en la cual se piensa y se actúa. Lo vemos todos los días con la cantidad de inmigrantes con los cuales nosotros estamos juntos. Yo soy inmigrante, como ustedes. Usted ve que hay ciertos tipos de inmigrantes que piensan de una manera. Siempre hemos dicho que hay mucha cercanía entre Colombia y Venezuela porque pensamos muy similar. Usted coge a un venezolano y a un colombiano y ya están armando todos los negocios, ya están saliendo, se conocen, se preguntan, se quieren y se aman. Y no se han visto. Pero coge a otro latinoamericano con otro y ya el tema es un poquito diferente. Inclusive hasta la manera de hablar no se pueden entender. No, óyeme, que yo le digo así en mi país.
a las cosas, la guagua. ¿Sí o no? Entonces se dio cuenta que era importante el pensamiento porque el pensamiento marcaba la conducta. Y esto lo ratificaron estos lingüistas y resulta que lo que usted entiende por amor no es lo que usted entiende por amor. Así que los escritores del Nuevo Testamento se encontraron con un gran problema. Porque la mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento se tuvieron que enfrentar a escribir algo nuevo con palabras que no tenían. La mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento, porque usted y yo, cuando sacamos la palabra amor y la sacamos del contexto mundano y la traemos al contexto de la iglesia, ¿qué es lo que pensamos? 1 Corintios 13. Y echamos mano en 1 Corintios 13 cuando está aquel hermano o aquella hermana que nos saca de los nervios. Pero hoy vamos sabiendo que de la manera en la cual usted hable cierto idioma de Dios, usted va a actuar. Porque de la forma en la que el hombre piense en su interior, en su corazón, en su entendimiento, tal cual va a ser el hombre. Así que aquellos lingüistas lo que estaban era enfrentando el problema que habían enfrentado los escritores del Nuevo Testamento. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Casi todos los escritores del Nuevo Testamento tenían un conocimiento de al mínimo 2 idiomas. Pedro, por ejemplo, conocía el idioma arameo. Él hablaba en arameo. Pero conocía el griego, porque si usted recuerda, Pedro tiene que ir al templo cuando se llevan detenido al Señor Jesús. Pedro tiene que ir al templo, ¿se acuerdan? Y allí está hablando en el idioma griego. Posiblemente tenía rudimentos del griego. Porque el griego era el idioma de los opresores. Y acá en España tenemos casos de regiones que preservan su lengua por encima de todo, aun cuando se tienen que ver obligados a hablar en el idioma del, abro entre comillas, opresor. Entonces aquellos que tienen que traernos a nosotros los conceptos de amor se enfrentan a un problema de orden brutal. Y dicen, vamos a tratar de poner por escrito lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos experimentado. Y entonces van al Google. Sacan su teléfono móvil y sacan su Google en arameo. Ojo, que me averigüé cómo se dice Google en arameo. Se dice Google. Apúntelo. Sacan su Google y dicen, ahora tenemos que hacer la traducción del pensamiento hebreo, porque somos hebreos, hablamos arameo, pensamos en arameo, tenemos que traerlo porque nuestro cometido es llevar el amor a otros. Eso es lo que nos mandó el Señor. Y nadie conoce mayor amor que este, el que da su vida, pues lo suyo, ¿verdad? Entonces entraron al Google, ¿no? Al Google arameo. Vamos a ver cómo se dice en el griego amor. Entonces meten, ¿cómo se dice en el griego amor? Usar la inteligencia artificial que se llama la oración. Usted sabe que la inteligencia artificial de los apóstoles era la oración y el resultado era la escritura. Entonces entra y dice, vamos a ver cómo se dice en hebreo, en griego, la palabra amor. Y la primera palabra que le sale es filio, filia, fileo. Vamos a investigar. Tenían todo el consejo allí. Y apóstoles, menos el tesorero. El tesorero ya saben que se lo habían cargado. Vamos a ver fileo. Fileo, una palabra la más extendida en el idioma griego
para hablar del amor. Tan es así que si a usted le gusta mucho leer libros, usted es un bibliófilo. ¿Sí, no? Una palabra comodín. Usted la coloca donde usted quiera. El cine, cinéfilo. Y empezaron a ver el uso de esa palabra en el griego para ver si podían ellos traducir, usar esa palabra para lo que ellos habían experimentado, para lo que ellos habían vivido, para lo que era para ellos absolutamente nuevo, para lo que era para ellos una conversión completa de toda su manera de pensar. Y dijeron, vamos a ver qué es lo que nos dice Fileo. Entonces le dieron al enlace, a lo azulito. ¡Cling! Primer resultado. Fileo. No la podemos usar. Porque esta palabra la usan los griegos para todas aquellas cosas que tengan que ver con el amor entre hermanos. La palabra en la ciudad que se llama Filadelfia, que algunos de ustedes han escuchado, seguro que todos hemos escuchado hablar de eso, y que en la escritura hay una iglesia que se llama Filadelfia. Estoy como los viejos escupiendo. Esa palabra significa el amor, filios, delfos, el amor entre hermanos. Dijeron, no, esta palabra no nos vale. Vamos al segundo resultado. Volvieron a meter, ¿cómo se dice? Amor en griego. Segundo resultado, eros. Y para nosotros esa palabra, eros, para nosotros es una palabra que vemos con cierto tabú, ¿no? Las palabras prohibidas en la iglesia. Y empezaron a darse cuenta que había en el Antiguo Testamento, habían muy pocas palabras para poder nombrar el amor. Y se enfrentaron a decir, ¿qué usamos? ¿Usamos fileo o usamos eros? Y se dieron cuenta que eros era una palabra que tenía una connotación diferente a la que usted y yo entendemos ahora. La palabra eros era la palabra que hablaba de un amor emocional. Un amor de implicación emocional. Entonces dijeron, vamos a ir a ver dónde tenemos en el Antiguo Testamento eso. Y fueron a Génesis capítulo 37. Vaya conmigo. A Génesis capítulo 37 para que la veamos. Es una palabra que habla de un amor de implicación emocional. Si va usted al versículo 3, se dieron cuenta que la palabra ahaba en el hebreo que ellos hablaban, en el arameo, era el amor que sentía de preferencia, el amor emocional de ¿quién? Lea conmigo el versículo 3. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos. Pero también había otra connotación. Es una palabra que tiene que ver con emoción. Es más, tengo que decirle que esa palabra se usaba para ese amor cuando usted se siente invadido también por las hormonas. Me voy a casar con esta. Me encanta. Me voy a casar con esta. Entre los 13 años, que no lo vea mi mujer, entre los 13 años y los 20, uno tiene 50 novias. ¿O no? Algunos empiezan más jóvenes a los 7. El amor emocional. Pero también era el amor que usaban los griegos para hablar del amor que ellos tenían que rendir ante las figuras imponentes del panteón de los dioses griegos. Por ende, eros era el amor que utilizaban en el bacanal, en el dios Baco, el dios de los riojanos. Usted mostraba su amor al dios Baco cuando se implicaba emocionalmente y se llenaba de mosto. Así que era la palabra, eros, es la palabra usualmente utilizada por los griegos para denominar cosas que tú no puedes meter la santidad de Dios allí. ¿Qué problema? No podemos usar la palabra fileo porque no somos hermanos.
No puedo usar la palabra eros porque yo no tengo ese amor emocional. Ni Dios me pide que haga bacanales, orgías, vamos a hablarlo claramente, como piden los dioses griegos. Vamos a seguir buscando. Busca ahí otra vez. ¿Cómo podemos traducir del arameo y del hebreo a el griego la palabra amor? Y le aparece la tercera opción, estorges. Vamos a ver qué es estorges. Dijeron en el concilio de los apóstoles. Dale ahí al enlace. ¡Ping! Estorges. Es el amor que los griegos entendían, el amor de el padre a los hijos, el amor que usted siente por una mascota. ¿Quién no ha llorado cuando se le ha muerto un perro o se ha escapado? Todos lloran menos el perro cuando se ha escapado. Teníamos un perro que se escapó. Regresaba a comer nada más, sin vergüenza. Y dijeron, amor estorges. Vamos a ver si hay equivalencia en la Biblia. Y fueron al Salmo 89, versículo 1, búsquelo. Salmo 89, en el versículo 1. Es un amor de misericordia. Vale, podría encajar, dijeron ellos. Pero el contexto completo no permitía meter algo que ellos habían experimentado por primera vez. Porque ellos fueron transformados, fueron renovados, su mente fue cambiada, su espíritu que estaba muerto fue vivificado. Porque la Escritura nos dice que cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida nos vivifica. Los hace nuevamente nueva criatura. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí. Todas son hechas nuevas. Y si a Cristo conocimos según la carne, wow, no tenemos palabras. Sigue buscando. Pedro, mete allí en el Google, que tú tienes la tablet esa, el iPhone, esa, mete ahí en el Google. Le salió una cuarta palabra, ahí abandonada, que solamente tenía 4 usos fuera de lo que eran los contextos que ellos estaban evitando. Ellos estaban evitando un contexto poético que utilizaran los poetas. Saben que Pablo, allá por los capítulos 16 y 17, está en Atenas. Y cuando está hablando de los atenas, dice, vuestros profetas, vuestros poetas hablaron de esto. Estaban buscando un término que no fuera un término que tuviera que ver con la literatura. Estaban buscando un término que no tuviera que ver con los dioses. Así que tenías que quitar rápidamente, tenías que quitar eros. Rápidamente tenías que quitar fileo porque estaba en la literatura. Tenías que buscar un término que no tuviera que ver con las pasiones. Tenían que buscar un término nuevo. Qué gran problema se enfrentaban estos. Y consiguen por allá una palabra, agapao. Solamente se usaba 4 veces en toda la literatura griega. ¿Esto qué es? Esto no lo habíamos visto jamás. Y empezaron a darle contenido a esa palabra. Empezaron a volcar sobre esa palabra la perfección de Dios. El atributo de Dios, primera de Juan capítulo 4, búsquenmelo por favor, versículo 8 y versículo 16.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, versículo 16. Tenían que hablar la perfección de Dios que ellos habían experimentado, que habían vivido, porque ellos antes pensaban de una manera, actuaban de una manera, vivían de una manera, corrían como cobardes. Sí, Señor, vamos a ir a morir contigo. Ya te aviso yo. Mira, Pedro, cuando venga el problemita vas a salir corriendo tú y tus hermanos. Se lo dijo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, dice un atributo, la esencia de lo que es Dios. Dios es agapeo, amor. ¿Cómo meto yo eso en eros? ¿Cómo meto yo eso en fileo? ¿Cómo meto yo eso en estorgues? Tengo que darle contenido a la palabra. Se ponen de acuerdo y empiezan a darle contenido a aquella palabra. Agapeo. Y se dan cuenta que aparte de definir a Dios, porque si usted lee el versículo 16 del capítulo 4 de Primera de Juan, verá que también dice Dios es amor. ¡Buah! Se les abrió el mundo. Ahora entendemos, Dios es amor. Así que esta palabra que no está contaminada, que no ha sido usada por los dioses con D pequeña, esta palabra que no habla de un amor natural, esa palabra estorgues, que es aquella que usted tiene en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 dice, sin afecto natural, ¿se acuerda? Vamos a usar ágape. Y empezaron a construir el significado de ágape. Y Juan, ya en la postrimería de su vida, habiendo entendido que Pablo le había dado un sentido profundo, porque en Primera de Corintios, capítulo 13, Pablo le da sentido a la palabra. Utiliza 15 definiciones, 15 descripciones para hablar de todo lo que significa el amor. Lo describe. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. Y empieza a darle la descripción. Y al final, ya cerrando el canon del Nuevo Testamento, este hombre, el de mayor recorrido, anciano, nos enseña la definición de amor. La definición de amor es un atributo de Dios, la sustancia de Dios. Si usted ve el diálogo que tiene Jesucristo con el Padre, dice, el Padre me ama. 16 veces dice, el Padre me ama. La esencia de Dios es amor. Vayan conmigo al capítulo 4 de Primera de Juan. Porque le voy a dejar la piedrita basada para que mis hermanos que vienen después nos ayuden a la definición de amor. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así. En esto consiste, esto es, de esto se trata el amor. El amor es un acto voluntario de Dios que cuando ese amor opera en usted, le lleva a que actúe voluntariamente, negándose a usted mismo. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, no podemos producir amor. Podemos producir fileo. Podemos producir eros y a montones, cuidado. Podemos producir estorgues, es natural, pero ágape. No. Porque somos un espíritu que contiene un alma que lleva un cuerpo. No al revés. Si usted cree que es al revés, apague y vámonos. En esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó a nosotros, Él mismo se puso, por medio de su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. ¿Tienen, mis hermanos, en las próximas semanas desarrollar el versículo 10 y el versículo 19? Porque yo ya he dejado las bases, porque Dios no lo podemos situar en el eros. No tenemos un amor emocional con Él. Ni Él nos ha escogido porque tenga un amor emocional con nosotros. Él no ha sentido un afecto, un estorgues, un afecto natural por nosotros, porque mira para abajo, para la iglesia de Calahorra y dice, uy, qué guapo es Pedro. Lo voy a escoger para salvación. Tampoco ha venido a mirarnos a nosotros porque somos camaradas de Dios, amiguetes, hermanos. No, Dios es único. Sino que Él mostró su amor para con nosotros, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Un acto voluntario. Ahora le pregunto yo a usted, antes de que entremos a la Santa Cena, ¿cuál es el concepto que tiene usted del amor? ¿Cuál es el concepto? ¿Es fileo? Hermano, me cae. Es mi hermano. ¿Es estorgues? Ahí. ¿Es eros? Emocional. Un día lo quiere, el otro día no lo quiere. Un día lo quiere matar y el otro día lo quiere condenar al infierno y otro día quiere orar por él y otro día no quiere. ¿O es el amor ágape? El amor es sufrido. No busca lo suyo. No lleva cuentas. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el concepto que tiene usted del amor? Vamos a ponernos en pie y vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena.